Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a hablar de algo un poco distinto. Sé que llevamos una mañana muy de def y tal, bueno, menos ahora con Iván, pero os voy a hablar de mi guerra los últimos 3 4 años, ¿vale? Os diría una guerra que perdí de forma abrumadora, por no decirlo de otra forma, pero si no me conocéis, bueno, yo monté, o sea, esto suena en plan, hola, me llamo Alex, yo fundé Alastria. Y a veces tengo que pedir perdón, porque cuando empecé con esta idea de Alastria, lo que tenía en la cabeza era, voy a montar un ecosistema de identidad digital en España que sea algo público, algo para todos, algo que todo el mundo pueda aprovechar. Y me pasó algo relativamente malo, que es que tuve éxito. De hecho, tuve mucho éxito. Había un momento donde en Alastria teníamos más de 500 empresas apuntadas. Empezó a entrar pues los grandes, como se llaman ellos, los grandes, que era Santander, BBVA, todos los grandes entraron. Y al final teníamos que hacer algo relativamente sencillo, que era coordinarnos, que era ponernos de acuerdo en un mínimo estándar de identidad digital. Supongo, si sabéis, que hay distintas propuestas de coordinación. Hay una que es el RC725, por ejemplo, en Ethereum, que es cómo nos ponemos de acuerdo para colaborar, ¿vale? Y esto al final se llama coordinación, es relativamente sencillo. Desde que monté Alastria me ha tocado viajar a Europa, viajar a Estados Unidos, hablar con bancos, reguladores, hablar muchísimo con gente que hace estándares. Y mi sensación con la gente que hace estándares, y voy a pedir perdón, ¿hay alguien en la sala que se dedique a hacer estándares? Si alguien levanta la mano, genial. Si no, lo siento. Esta es la sensación que tengo cada vez que voy haciendo estándares. Llego a algún sitio que me invitan porque en teoría yo sé de blockchain. Llevo en blockchain 9, casi 10 años. Y me dedico a ello para vivir y programo. O sea, me dedico a hacer cosas, no solo a hablar de ellas. Y cuando me invitan por ejemplo, a Comisión Europea, a EPSI o a ESIF o a estas grandes instituciones me invitan para hablar del estándar, yo voy contentísimo. ¿Y sabéis qué pasa? Absolutamente nada. Hay alguien diciendo, tranquilo, lo tenemos todo controlado, y luego cuando rascas por detrás es un auténtico desastre. Y cada vez que me ha tocado ir a este tipo de eventos o de reuniones, o he estado con ISO, con ITU, con cualquiera, mi sensación era la misma. Si yo llegaba ahí en plan de, venga, vamos a construir, y luego ellos me contaban lo que iban a hacer. Y no me preguntaban, jamás. Ni una sola vez me han preguntado, ¿y tú qué harías? No les importaba. Y la sensación que me he dado con los estándares al final es que realmente están hechos por gente que no los necesitan. Luego, por ejemplo, llegó Ethereum y montaron un ERC20, parecía una tontería, ¿vale? Quizás la base que lo cambió todo. ¿Por qué? Porque básicamente gente que necesitaba algo se puso de acuerdo en cómo iban a hacerlo. Y si alguno de vosotros conocéis el estándar, es un estándar realmente muy, muy tonto. Tiene unas cuantas funciones, unos cuantos parámetros, nada más. Y para mí es la base de DeFi. A partir de aquí empezó toda la parte de composabilidad, de crecer, de montar cosas, de juntar el puzzle de DeFi. Y todo empezó con un sencillo estándar. Y yo pensaba, bueno, si la gente realmente en blockchain es capaz, en Web3 somos capaces de ponernos de acuerdo en esto, ¿por qué en el mundo real, como siempre, mi madre siempre me dice, en el mundo real? Y tenemos otro socio que siempre me habla del mundo blockchain y del mundo real, ¿vale? Cosa que a mí me sorprende, pero bueno. ¿Por qué en el mundo real no está pasando? Y os diré que el problema principal en muchos casos es ego, es política. Lo que me he encontrado siempre es, vamos a hablar pues, de un estándar concreto, y toda la discusión siempre va sobre quién hará el estándar, quién controlará el estándar o cómo evolucionará el estándar. Y nos podemos estar horas y horas discutiendo sobre el control del estándar como un ente, pero nada, 0, 10, 5 minutos o nada discutiendo cómo será el estándar, porque lo que me he dado cuenta es que a nadie le importa para nada lo que va a ser el estándar. En cambio, en blockchain de repente tienes RC20, tienes RC721, que es el de NFTs, y ahora de repente hay una locura con los NFTs. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede trabajar con este estándar y me permite pues, mover un NFT de una plataforma a otra, y esto es brutal. Pero nos quedamos cortos, porque si, por ejemplo, dentro del NFT entramos un poco, rascamos un poco, sabéis que un NFT tiene metadata. Metadata al final describe desde nombre a la imagen,
A partir de aquí, pues cada plataforma plantea pues, su estándar de cómo deberían ser los metadatos de forma distinta. No hay un acuerdo, no hay consenso, no hay coordinación. Y esto me lleva a la sensación de que, aunque se empezó muy bien con el tema de RC20, ahora necesitamos muchos más estándares, porque no los tenemos. Y el sencillo sistema de pues, el RC20 que funcionaba al principio, ahora cuando ya no tenemos una red, sino tenemos muchísimas, tenemos bridges, tenemos, bueno, ¿qué os voy a contar? Es una locura y ya no escala de la forma que teníamos hasta ahora. Por lo tanto, si no somos capaces de ponernos de acuerdo en un JSON sencillito, necesitamos algo nuevo. No sé si conocéis Gitcoin y hablan muchísimo en Gitcoin de coordinación. ¿Vale? Estuve hablando, de hecho, estuve en LeaseCon y estuve hablando con Boki, que es uno de los fundadores de Gitcoin, y tenía un cómic. Y el cómic, básicamente, si lo podéis conseguir, es brutal, va sobre coordinación. Y una de las cosas que cuenta, y en el cómic básicamente sale, que al final habla de Ethereum y si os fijáis pone The Digital Tool for Coordinating. O sea, habla de blockchain como una herramienta de coordinación. Cosa que a mí personalmente me encanta, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos una herramienta, una tecnología de coordinación, una necesidad y un sistema basado en comités, subcomités, muy obsoleto, donde están empresas como supongo os sonarán, ISO, ITU, UNE, hay muchísimas empresas bueno, no son empresas, son instituciones que de forma remota y sin transparencia se dedican a generar estándares. Yo estaba pensando, pues, ¿por qué no montamos una DAO de estándares? ¿Por qué no montamos una DAO donde podemos montar grupos de trabajo, subgrupos de trabajo, donde la gente que está interesada en un estándar concreto pueda coordinarse y pueda colaborar en la creación de estos estándares? Lo defino como un fractal porque al final, tal como lo estábamos planteando, pues si yo tengo, por ejemplo, un subworking group de seguridad, probablemente necesitaremos otro subworking group dentro, pero al ser una DAO, cada uno en sí mismo tiene su propio universo, ¿de acuerdo? Por cierto, no os lo he dicho, pero podéis pararme o preguntar en cualquier momento. No me importa, ¿vale? Llegados a este punto, ¿qué podemos hacer? Dije, pues vamos a llevarlo un poco más lejos. Empecé a investigar bastante sobre temas de tokens, cómo se hacían, sistemas de votaciones, supongo que lo sabréis, hay muchos sistemas en DAOs de cómo votar, desde voto cuadrático a 1000 cosas. Yo me imaginaba cada uno de estos working groups, de estos grupos de trabajo para estándares concretos, principalmente estándares Web3 a día de hoy, pero podrían ser estándares de cualquier tipo, ¿vale? Al final estamos hablando de un lenguaje común para tener interoperabilidad, punto, ¿vale? Imaginaros, pues bueno, pues yo tengo un token, puedo hacer staking de mi token. Además, normalmente es bonito que el token hagas staking, por ejemplo, de 6 meses a 1 año. Lo que no se quiere es básicamente gente que entre o que haga staking sin poner el skin on the game que dicen. Sino yo lo que quiero es que realmente la gente que entre en su grupo se dedique justamente a eso. No, voy a entrar en este subgrupo porque este estándar me interesa. Porque yo quiero que haya un estándar, ¿vale? Y esto es una discusión además que tuvimos muchísimo. Hace un mes, creo, montamos un evento en una masía alejada y éramos básicamente gente discutiendo pues así sobre muchos temas. Y uno de los temas era la DAO. Y una de las conclusiones de la DAO era que la ventaja principal que tiene es la transparencia. El poder montar un sistema transparente donde intentaremos eliminar el ego o eliminar la política, quitarla de la ecuación. Y ya lo sé, es muy naif, no siempre es posible. Y esto soy muy consciente. Pero creo que es mucho mejor que lo que tenemos hasta ahora. Por lo tanto, si puedo montar este sistema, crear un incentivo para poner tus tokens en stake, tener poder de voto. Si queréis, luego hay distintos papers que os podría enseñar sobre cómo funcionaría con mucho más detalle, pero donde cada grupo de trabajo tiene su propia tesorería. Y puede, por ejemplo, pues pedir un paper o pedir un estudio o pedir una SDK, si hiciera falta. Es decir, son independientes. Y además, trabajan en una lista de estándares, pues imaginaos, pues tendríamos un working group sobre DeFi, donde podríamos llegar a un estándar de cómo se escribe o cómo se verifica una auditoría de seguridad, por ejemplo. Podríamos desde tener un Leaf Audit con Forta, por ejemplo, o muchas otras cosas. Imaginaros que llegamos a un acuerdo de cómo certificar el TVL de un contrato o cómo verificar el API de un contrato. Todo on-chain, ¿de acuerdo? Trabajamos con siempre, yo vengo del mundo del SSI, del Self-Sovereign Identity, quiere decir que se trabaja con credenciales verificables que se pueden demostrar, firmadas en origen, de tal manera que yo podría llegar al punto de comprobar no solo que imagínate que voy a interactuar con un contrato de Yearn Finance, de Yearn.
puedo comprobar que realmente ese es el contrato. Primero, ya no tengo dudas, no tengo que ir al GitHub a no sé qué proyecto y buscar el contrato. No, ese es el contrato. Pero además podría comprobar que tiene una auditoría de seguridad, o 3. O incluso podría comprobar que está asegurado. O puedo comprobar que me da un API certificado de por encima de. Yo puedo empezar a jugar con estos contratos de una forma que hasta ahora no teníamos. Y que estos certificados, además, al ser estándares, me sirvan pues tanto en Ethereum como me podrían servir en Polkadot, como me podrían servir en cualquier otra red. ¿Por qué? Porque lo que estamos intentando trabajar al final es este lenguaje común. ¿Vale? Pues si esto lo juntamos como DAO, donde hay propuestas de estándares, evolución de estándares, como podéis ver, tengo versión 1, versión 2, porque los estándares tienen que estar vivos y evolucionar. El último estándar, recuerdo, bueno, a nivel europeo, el tema de identidad digital se hizo hace 6 años y se está revisando, siguen en ello. O sea, cualquier estándar, una revisión puede tardar años y esto realmente no es útil. Necesitamos ser mucho más eficientes. Pero si luego también, como una de las propuestas, imaginaros, pues temas de seguridad, Trail of Bits se propone para ser verificado conforme ellos pueden generar este certificado. De tal manera que si tú tienes un certificado dentro del whitelist de este working group, tú sabes que esa empresa o organización tiene la capacidad de verificar que eso ha pasado. ¿De acuerdo? Working group, comités, tendrá sus personas, tendrá su control, vamos a tener que evolucionarlo. Hemos estado trabajando bastante o mirado mucho distintas tecnologías para hacer esto. Es muy probable que acabemos en la red de Starkware, por ejemplo, con Starknet sobre Ethereum directamente, un layer 2 sobre Ethereum. Es abierto porque al final me cuesta mucho el decidir una red cuando pienso que lo importante al final es que sea totalmente cross-chain, ¿vale? Donde yo pueda verificar cosas incluso cross-chain. Imaginaros que realmente este estándar, por ejemplo, un ERC20, cuando te vas a otro sistema donde no hay ERC20, yo tenga en el estándar definido cuál es la conexión. De tal manera que puedo crear el estándar en una red, en la otra, y definir el estándar de bridge. Cualquier comunicación o cross-chain sería mucho más sencillo, ¿vale? Casos de uso. Primero, el que os he dicho, o sea, realmente NFTs. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo de una vez en cómo es la metadata? Porque hay una locura. Y tampoco voy a entrar en que la mayoría de metadata está mal hecha, la mayoría de metadata no es permanente, incluso las imágenes muchas veces no son permanentes. No entraré en ese detalle, pero es que necesitamos al menos ya un estándar y nos urge bastante. Pero solo en el mundo DeFi hay 1000 cosas que se pueden hacer. Porque ya te digo, yo podría generar mi Vault personal, en la cual, pues para hacer depósito en otro protocolo, lo único que le pido es que me garantice un API superior a, o solo algo tan sencillo como que tenga una auditoría de seguridad o que tenga un seguro. A veces, quizá incluso para capital mucho más institucional, les puede interesar que el protocolo tiene una empresa detrás y la empresa, por ejemplo, está constituida en UK o en Europa, por ejemplo. Esto abre muchas puertas porque estos estándares que estoy hablando ahora mucho, enfocados a smart contracts o organizaciones, se pueden llevar a credit scoring personal, se pueden llevar a donde queráis, ¿vale? Yo he tenido mi discusión en estos últimos 3 o 4 años ha sido sobre el tema de SSI, de identidad digital. ¿Por qué? Porque yo planteaba, pues eso, una identidad digital controlada por el usuario. Y todo el mundo, cuando yo decía eso, y probablemente algunos de vosotros también, se imaginaban un número. Hay un estándar dentro del SSI que se llama DIT y todo el mundo se imaginaba ese número, el número que te identifica. Y para mí no, para mí mi identidad digital es mi wallet particular, propio, donde yo puedo demostrar cosas, pero que estas cosas no están vinculadas la una a la otra ni a través de un número. Por lo tanto, no hay trazabilidad, hay privacidad absoluta. ¿Vale? Cuando empiezo a pensar en estándares a nivel particular, como persona, se me ocurren muchísimos. Que yo luego podría aportar, un KYC personal lo podría aportar a cualquier protocolo de forma automática. Quiere decir que cosas como incluso el due diligence de una empresa o el onboarding a un protocolo sería casi automático, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo iría con cosas muy sencillas al principio. Que el smart contract si es un smart contract de Yearn, que realmente es de Yearn, que tiene una auditoría de seguridad, que puede proporcionar ciertas variables. Y todo para eso, otra vez, necesitamos estándares. ¿Vale? Y esto es lo que hemos estado haciendo. De hecho, Kaelum Labs, que es la empresa que fundé hace 3 años, hasta ahora estábamos trabajando toda la parte de SSI y
Y de blockchain trabajamos muchísimo con Polkadot y Substrate. De hecho, hemos lanzado una red privada en Substrate. Sabemos hacer estas cosas. Pero de alguna forma extraña, hemos intentado, al igual que quizá con Alastria, hemos intentado trabajar con empresas, con grandes empresas, hemos trabajado con gobiernos, con ayuntamientos, hemos trabajado con muchísima gente. Después de tanto esfuerzo, tanto tiempo dedicado a todas estas organizaciones, una de las cosas que me di cuenta, y fue hace, quizá os diré 3 semanas, es que después de todo esto, y hablando yo de SSI y de credenciales verificables, el comentario que me dijeron es: sí, eso está muy bien, pero todavía no entiendo por qué un certificado digital es mejor que uno en papel. Eso duele. Y cuando te dicen esto dices, algo he hecho mal. De verdad, no exagero, 9 años hablando de blockchain por todos lados, intentando explicar las bondades de las redes públicas. Ha sido imposible. Por lo tanto, desde hace nada, de hecho, hoy es la primera vez que explico esto, no lo había contado todavía a nadie. El objetivo de Kaelum Labs como tal va a ser desaparecer, porque voy a mover todo lo que tenemos hecho a público, vamos a abrir una DAO, vamos a colaborar principalmente con todos los protocolos de entrada. De hecho, ya hemos hablado con bastantes protocolos, hemos hablado con bastantes empresas. Como os podéis imaginar, muchas empresas que dedican a hacer auditorías de seguridad, pues esto les encanta. Pero no solo esto, cada vez que hablo con un diferente protocolo, me vienen con ideas que ni se me habían ocurrido, que se podrían montar, y en working groups que, de verdad, es que ni se me habían pasado por la cabeza. Y ha sido una vorágine estas 2 últimas semanas, de montarlo, de armarlo, de crear el famoso deck y de reconocer es que vamos a montar una empresa para destruirla, que es divertidísimo. O sea, que realmente lo que vamos a hacer es, lo lanzaremos, lo arrancaremos, montaremos una DAO. No sé si sabéis, ya puedes crear una DAO de forma legal, creo que es en las Islas Caimán, pero también en Wyoming, cosa que es, al menos. Y esto es lo que vamos a hacer, este es nuestro plan para el año que viene. Vamos a crear esta DAO, vamos a trabajar en estándares, como he hecho toda mi vida, pero esta vez no con las instituciones, sino con vosotros, con la gente que los necesita. No esperar a que alguien desde algún despacho no sé dónde decida, por la razón que sea, regular o hacerlo de la forma correcta, sino que vamos a hacerlo con la comunidad, ¿vale? Y eso es todo, eso es lo que os quería contar ahora. Ya os podéis ir a comer. Muchas gracias.